Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. La primera vez que fui contigo, ¿no? Y a raíz del podcast que grabamos, ¿te acuerdas que me hiciste un estudio de sueño? Sí. Porque ya ahorita hablamos tantito del insomnio y antes de prender el micrófono me decías que eso lo ve un neurólogo. Sí. ¿Por qué? Es que eso, hay varios estudios de sueño, hay varios, digamos que tipos de estudio. Uno, cuando entrevista al paciente, te dice, oye, a ver, ¿usted cierra o no cierra los ojos? ¿Duerme o no duerme? Sí, yo duermo 1 hora y posteriormente no puedo dormir nada. Y al no dormir nada, eso a veces, bueno, no a veces, siempre hay que hacerle una polisomnografía. Ese es un estudio que tiene canales neurológicos, es un electroencefalograma y también tiene electromiograma, que es para medir los movimientos musculares, tiene sensor, tiene todo tipo de sensores, inclusive tienen una cámara donde se está grabando al paciente y también una cámara, un sensor de temperatura, etcétera. Cuando el paciente está durmiendo, se sensa todo eso. Hay trastornos de sueño donde el paciente no deja de tener actividad cerebral durante la noche. Ajá. Y con esos canales de neurología uno los va viendo y va distinguiendo si los pacientes entran en sueño REM o siempre están en sueño no REM y qué es lo que está pasando. Hay muchos trastornos de sueño, se llaman parasomnias los más comunes, que es, por ejemplo, cuando el paciente tiene el síndrome de piernas inquietas, uno de ellos, que está constantemente moviendo las piernas. Ajá. Y los pacientes no descansan. Pacientes que tienen terror nocturno, que se paran, tienen pesadillas constantemente. Pacientes que no saben y están convulsionando en la noche. Pacientes que tienen sonambulismo, etcétera. Esos son ya trastornos que los ve, que se diagnostican con una polisomnografía. Es un estudio ya más neurológico, también incluye lo cardiorrespiratorio, pero es un poco más neurológico. Y el que te hice, perdón, fue cardiorrespiratorio, que es la poligrafía cardiorrespiratoria, que ese es un equipo portátil que te lo llevas a tu casa y lo haces ahí en la comodidad de tu casa, que es más cómodo. Exactamente. Entonces tenemos por un lado el insomnio. Exacto. Que es lo más común o lo menos común en este caso. Porque nada más contéstame eso, porque ahorita te voy a decir hacia dónde voy. El más común es el insomnio. El más común. Y previo a eso, ¿recomiendas descartar, por ejemplo, el estudio del sueño que yo me hice contigo, que es el cardiorrespiratorio? Con una entrevista lo podemos saber. Con una entrevista lo podemos saber. Paciente que te dice, yo no pego el ojo en toda la noche y siempre estoy despierto, y empieza uno a ver factores de riesgo, por ejemplo, pacientes extremadamente delgados, que le preguntan a la pareja, oye, ronca, no ronca, qué es lo que está pasando con él, etcétera, y te dice, no, pues sabes que es que no duerme, todo el tiempo está despierto. Son pacientes que necesitan el neurológico y la polisomnografía. Y el estudio, la poligrafía cardiorrespiratoria, son pacientes que roncan, que dejan de respirar en la noche, que en el día andan con mucho sueño, que eso en la población mexicana se da mucho también un poco se da por genética y también un poco por el índice de masa corporal que está un poco elevado. Lo vimos en el pasado, pero hay que recordar tantito. ¿Qué ves en un estudio de sueño de los que tú haces, de los cardiorrespiratorios? ¿Qué indicadores te da sobre mí? Por ejemplo, en el mío, hablando de mi caso, ¿qué viste cuando te entregué el equipo al día siguiente de que me lo conectaste? Okay. Para fines prácticos, para tu audiencia, que muchos no son especialistas o no son médicos, vemos cuántas veces te despiertas o te ahogas en la noche por hora. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y hay unas escalas. De 5 a 15 es leve, de 15 a 30 es moderado y arriba de 30 es severo. ¿Yo cómo estaba? ¿Te acuerdas? En severo. ¿Yo estaba en severo? Sí, no, moderado. Estabas arriba de 30. Estaba arriba de 30. Eso significa, siempre les explico, a ver, te estabas ahogando 30 veces por hora. Tu cerebro se estaba despertando 30 veces por hora. Tu oxigenación baja, tu frecuencia cardíaca se eleva, empieza a haber hipertensión arterial nocturna,
empiezas a generar cortisol, que es la hormona del estrés. Eso ya se demostró que hay picos de resistencia a la insulina y en los pacientes diabéticos. Yo tengo resistencia a la insulina. Empiezan con eso. Los pacientes diabéticos mal controlados por apnea de sueño. Y empiezan los pacientes a roncar, a dejar de respirar y siempre les digo, es como si te estuvieran metiendo la cabeza a una cubeta de agua y te sacan 30 veces cada hora, o sea, no descansas nada. Y te acuerdas que yo no me daba cuenta, o sea, en mi caso me di cuenta, para los que me escuchan, porque despertaba hecho pedazos. Sí. ¿No? Y eso está horrible porque en la chamba no tienes resiliencia, nada. Estás a 2 de explotar y caray, o sea, esto ha sido un cambio maravilloso. Ahora, esta máquina que me mandaste, que es el CPAP, ¿cómo funciona? Obviamente sé, pero ¿en qué te ayuda y para qué pacientes está hecho? Mira, para empezar, primero hay que hacer el estudio. Vemos qué tipo de apnea tienes, qué severidad tienes de apnea, si baja o no baja la oxigenación, que en ti sí bajaba un poco. Ya teniendo el estudio, muchas veces he recomendado una máquina que antes eran como una impresora de esas grandotas. Sí, me tocó. Y ahora ya son unas muy pequeñitas, inclusive tú tienes el más chiquito del mundo también, que es el mini. Esos equipos te los conectas con una mascarilla y inyectan un flujo de aire. Lo que hacen es que hacen una férula de aire. Yo siempre le digo a los pacientes que es como un inflable. Cuando llegan a una fiesta de niños, conectan el inflable se llena, eso pasa con su pulmón y su vía aérea, y por más que se quiera cerrar, no se cierra. Ahora, ¿por qué se cierra? Hay muchos factores, pero uno de ellos es cuestión anatómica, que nuestras vías respiratorias normales, uno pensaría que estarían así. Sí. Pero a veces, en el sueño, cuando una vía aérea es normal así, cuando nosotros estamos durmiendo y entramos a la fase de sueño, donde nos empezamos a relajar, que es la fase número 3, el cuerpo está tan relajado que se cae, que pierde ese tono muscular, esa fuerza. Te relajas totalmente, te dejas caer, que es cuando a un niño le levantas el brazo, se lo sueltas y ¡tras! Está en la fase número 3 de sueño. Su tono muscular está totalmente perdido. Y eso hace que si nuestra vía aérea está de este tamaño, se cierre. Pero si nuestra vía aérea normal es de este tamaño, se va a cerrar y empieza a haber problemas de obstrucción. Por eso se llama apnea obstructiva de sueño. Se cierra y eso hace que impide el paso del oxígeno. No se oxigena la sangre, llega al corazón, no se oxigena y el corazón dice, oye, ¿qué hago? Empieza a latir más rápido. Llega la sangre al cerebro, oye, no hay oxígeno, ¿qué hago? Dilata las arterias, empieza a haber un desajuste y el cerebro te dice, te estás ahogando, despiértate. Y es cuando uno hace... Y ahí eso lo hacen más de 30 veces por hora. Y se levantan malhumorados, con dolor de cabeza, sudaron mucho en la noche, andan manejando con sueño, se levantan mucho, se están ahogando constantemente, la esposa ya no los aguanta. Porque roncan. Ronca. En Estados Unidos sacaron unas estadísticas y la segunda causa de divorcio es el ronquido.